Hola, buenas tardes. Mi nombre es Paola Ríos y junto con mi compañero Diego, en el video de hoy vamos a explicar sobre el tratamiento basado en evidencia para ARFID. Pues bueno, para recapitular un poco lo que es el ARFID o el trastorno por evitación y restricción de la ingesta alimentaria, TERIA, conocido por sus siglas en inglés como ARFID. Se caracteriza por ser principalmente un trastorno con conductas evitativas y restringidas impulsadas por una aparente falta de interés por la comida, ya sea una alimentación selectiva, se le conoce como que como, coloquialmente como a estos niños principalmente, como pickies o picky eaters o que son muy selectivos, muy quisquillosos. También existe el ARFID por una aversión o miedo a las consecuencias aversivas como de la comida, ya sea ahogarse, vomitar, y también una hipersensibilidad a las texturas, una aversión sensorial de los alimentos y pues otros resultados temidos, ya sea como la asfixia, etcétera. A diferencia de la anorexia y la bulimia nerviosa, que también son trastornos alimentarios, en el ARFID o en el TERIA no se presentan alteraciones de la imagen corporal ni miedo a ganar de peso. En sí no hay insatisfacción corporal y pues es un trastorno porque estas personas pues llegan a tener como un bajo peso o deficiencias nutricionales. Se da comúnmente en los niños, pero también pues hay muchos casos de adolescentes y adultos con ese trastorno. En cuanto a la evidencia basada, de los tratamientos basados en la evidencia en este trastorno, pues el ARFID se añadió al DSM-5 recientemente, como en el 2013, como una reformulación del diagnóstico del trastorno alimentario de la infancia, primera infancia, al DSM-4. Y a pesar de que muchos datos estadísticos y de prevalencia indican que pues, es un trastorno grave y que es muy perjudicial para la salud, existe poca evidencia para guiar el tratamiento pues, en la clínica o en un centro o con especialistas o profesionales. Y pues la evidencia publicada, em, pues los estudios más que nada se centran como en ensayos controlados para niños pequeños, o sea, normalmente los son de 13 a 12 meses, digo 12 años. Revisiones retrospectivas de historias clínicas, estudios y series de casos para adolescentes y adultos. En sí no hay como que pruebas o metaanálisis grandes que te den una evidencia como que base y que respalden toda la información o todos los tratamientos para este trastorno. Sin embargo, pues está en sus primeras fases de investigación. Se encuentra en las primeras etapas de investigación y pues ningún estudio ha implementado como ensayos controlados aleatorios con un poder completo científico empírico para evaluar la eficacia, pero los resultados que se han estudiado sobre estos casos o sobre estos ensayos clínicos resultan prometedores para un futuro y para seguir investigando que pues efectivamente se puede como que generalizar este tratamiento a estos casos de ARFID. Estos informes o tratamientos destacan la aplicación de estrategias cognitivo-conductuales, de la terapia cognitivo-conductual, o sea, el involucramiento de la familia, los enfoques de gestión parental, la retroalimentación hospitalaria y la farmacoterapia complementaria. Muy bien. Pasando a los artículos que mencionan la evidencia del tratamiento, el primero que encontramos está relacionado con la terapia cognitivo-conductual TCC para ARFID. Para como resolver todas estas inquietudes y todo esto como que primera fase de investigación, como toda esta necesidad de encontrar un tratamiento para este trastorno, Thomas y Eddy en el 2019 publicaron el primer manual de tratamiento cognitivo-conductual para ARFID. Porque aunque existan tratamientos cognitivos conductuales para otros trastornos alimentarios, pues no todos estos criterios se cumplen o sirven como para los casos de personas que padecen síntomas de ARFID. Em, este manual resalta la influencia de los factores neurobiológicos, o sea, como que la predisposición, los factores de predisposición que provocan, pues, estos sentimientos o cascada, así mencionan, cascada predecible de sentimientos negativos y predicciones sobre las consecuencias negativas del comer, que pues estos en sí traen como, pues, la restricción y la evitación inicial de los alimentos en este trastorno. Para probar
como que la eficacia, la veracidad, la validez de este manual. Em, Thomas y otros autores realizaban un estudio para pues, comprobarlo. Y en el ensayo de tratamiento se incluyeron a hombres y mujeres de 10 a 17 años con ARFID total o subumbral y se ofrecieron de 20 a 30 sesiones a 20 participantes del área metropolitana de Boston que aceptaban el tratamiento. El manual en sí se basa en 4 etapas. La primera etapa es la psicoeducación y el cambio temprano, como que es sobre como ver si el caso es muy grave, pues obviamente tratar de regular su peso y de ahí como que psicoeducar de todas las posibles consecuencias pues, del trastorno de seguir con estos hábitos alimentarios. La segunda etapa es la planificación del tratamiento, ya sea psicoeducación sobre las deficiencias nutricionales y se apoya junto con el paciente a la selección de nuevos alimentos a conocer, como que poco a poco em, se hace como que una interacción o una colaboración entre el terapeuta y el paciente para saber como que qué nuevos alimentos se podrían ir introduciendo y se aplica sobre todo en la fase 3, se abordan los mecanismos de mantenimiento, se hacen las técnicas de exposición y la práctica durante sesiones. Obviamente, esta es una exposición gradual donde se empieza con los alimentos que menos causan miedo hasta los que más causan miedo de forma progresiva conforme el paciente vaya dando el paso. Y por último, la prevención de recaídas. Y al finalizar el estudio, los terapeutas, pacientes y los padres de familia observan una mejoría en la incorporación de los nuevos alimentos y aumentos significativos en el peso de estas personas. Más o menos el 70% de estas personas, de los 20 participantes, ya no cumplían con criterios de ARP. Muy bien. Esta es una imagen tomada del libro que menciona que pues la primera fase, como mencioné, es la psicoeducación y el cambio temprano, donde se hace una situación de lo que es el ARFID y cómo se va a tratar, el automonitoreo, los autorregistros, establecer un patrón como que regular de la comida, normalizar como que las señales del hambre, incrementar el volumen de las comidas preferidas, la variedad de las comidas, individualizar como que la formulación de los mecanismos que mantienen el trastorno. Ya después en la segunda sesión, pues como dije, es el plan de tratamiento, que pues siempre como que intentan aumentar el volumen y la variedad de los alimentos, que es como que el factor característico de ese trastorno. Y em, también la etapa 3, pues se conocen principalmente como tres derivas o tres dimensiones del ARFID, ya sea la primera que es la sensibilidad o la aversión a la sensibilidad de los alimentos. Para como que esta dimensión lo que se hace es como analizar las texturas o hacer como que un mindfulness con los alimentos donde se analizan las texturas, el olor, el sabor y se detallan como que específicos planes para fuera de sesión de qué se va a hacer. Se hace una desensibilización sistemática conforme se repiten estos alimentos de la textura, el sabor, etcétera. También para la otra dimensión del ARFID, que es como el miedo a las consecuencias aversivas, es una psicoeducación de los factores de mantenimiento y también se expone de manera gradual a las conductas como que menos causan miedo hasta las que más causan miedo, mediante pues técnicas de relajación, etcétera, como para que se vaya superando este miedo. Y el aparente interés de la comida se hace como una exposición interoceptiva sobre del estar lleno o de las náuseas o del estar inflamado, como para que se acostumbren los pacientes a estas como sensaciones y puedan como que progresar y también como que se resalta las comidas que les gustan y por qué les gustan y poco a poco como que ir aumentando su variedad de comida. Y pues ya en el último se previenen las recaídas y se evalúa el tratamiento y ver cómo se podría mejorar, etcétera. Pues bueno, en integración con lo que hemos visto en clase, pues sabemos que el modelo cognitivo conductual trabaja con creencias, pensamientos, emociones, sensaciones físicas y conductas, que pues un ejemplo, una conducta es la restricción o la selectividad del alimento. Las sensaciones físicas pues es el estar lleno, las náuseas, las emociones pues es la ansiedad, el miedo, etcétera. Y según Fairburn, la TCC es sensible a, como que a todas las formas clínicas de los de los trastornos de conducta alimentaria y puede ser de duración breve o prolongada, ya sea de varias sesiones y se ha adaptado para niños, adolescentes, casos complejos y comorbilidades. En sí, la TCC para anorexia y bulimia, que es de las más estudiadas, se divide en tres fases, que es la psicoeducación, el cambio cognitivo
el cambio conductual y cognitivo y la prevención de recaídas. Existen factores también, pues, predisponentes, como ya había mencionado, biológicos y genéticos, ya sea genes o cromosomas, alteraciones neurológicas que aumentan la probabilidad de que, pues, una persona padezca un TCA, en este caso, ARFID. Y, pues, en integración con lo que se encontró en el estudio, pues, se ha comprobado que la TCC sirve para los trastornos de conducta alimentaria, a considerar que ARFID no se tiene el criterio transdiagnóstico de insatisfacción corporal que tienen como que todos estos trastornos alimentarios como la bulimia o la anorexia, y añade otros como el interés por la comida, la sensibilidad sensorial. Se necesitan nuevos criterios o adaptaciones de este tratamiento, es por eso que se creó este manual. Y pues las fases en sí del tratamiento, es decir, pues es la psicoeducación, el cambio temprano, la resolución de las deficiencias, el cambio cognitivo, la reestructuración cognitiva, como que razonamiento cognitivo que hay detrás y conductual, ya sea por exposición o por entrenamiento pues de conductas y solución de problemas también y la prevención de recaídas. Los factores biológicos predisponentes aumentan la probabilidad que había mencionado y pues el TCC para ARFID parece ser efectiva para el tratamiento. Nada más que se necesitan pues investigaciones más grandes, diseños aleatorios y con mayor gravedad como que de la enfermedad o del trastorno y evaluaciones de seguimiento para evaluar la manera más detallada, de manera más detallada la eficacia de este tratamiento. Para pasar con el segundo artículo, específicamente con la terapia de exposición para dar fit, la terapia de exposición, según el autor Dumont et al., con varios autores, funciona a través de un aprendizaje inhibitorio. ¿A qué se refiere esto? Que intenta como que maximizar o agrandar la discrepancia entre el resultado esperado y el resultado real. O sea, si una situación es temida, o sea, como un alimento que me da mucho miedo porque siento que me voy a ahogar, será efectiva cuando la nueva sensación, esta comida no me agradará, se vuelva más fuerte que la antigua. O sea, esta comida, o sea, que la nueva asociación reemplace a la antigua y sepa que esa comida en realidad no lo va a ahogar, sino que sus expectativas pues no son ciertas. En la exposición los pacientes deben notar una discrepancia entre sus expectativas y los resultados que son reales. De esta manera funciona la exposición. Según estos autores, desarrollaron un tratamiento de TCC basado en la exposición para adolescentes en todas las presentaciones de ARFID. Y el tratamiento es un tratamiento intensivo diurno que duró 4 semanas y después se pasó a un periodo ambulatorio de otras 4 semanas. Específicamente, las 3 sesiones individuales diarias consistían en exposición a los alimentos evitados, experimentos conductuales y reestructuración cognitiva. Y pues la primera fase del tratamiento pues era exponerse gradualmente, primero en pequeños como cantidades y luego agrandando las cantidades y luego pues yendo del alimento que menos causa miedo hasta que el más causa miedo. Una interrupción mínimo de 5 veces al día los alimentos, así como después una combinación de estos alimentos como que más complicados, ¿no? Se encontró que los patrones restrictivos y selectivos de ARPI asociados disminuyeron en los 11 pacientes que se utilizaron para este estudio, que eran entre 10 y 18 años, y se mostró una aceptación alimentaria más variada durante el seguimiento, o sea, como que más variedad de alimentos empezaban a consumirse. Además, se planteó la hipótesis de que el mecanismo de aprendizaje que explica como que esto, este, podría ser el aprendizaje habitual o la habituación, mientras que para otro paciente podría ser la violación de expectativas, como que todavía se sigue investigando como cuál es el mecanismo que como que explica esto, pero sin embargo recomiendo utilizar como que ambos tratamientos como que o ambos mecanismos de exposición para API para obtener pues mejores resultados, ya sea la violación de expectativas y la habituación. En integración con lo que hemos visto en clase, la exposición gradual a la comida es una de las técnicas como que más utilizadas en la terapia cognitivo-conductual para trastornos de la conducta alimentaria. La habitación a los alimentos prohibidos o que satisfacen o agradan a la persona funciona como un reforzamiento negativo en el mantenimiento del TCA. ¿A qué se refiere esto? Que al estar evitando un alimento que causa miedo, se mantiene el ARFID, pues porque no se está exponiendo a ese alimento, no sabe como el detrás, entonces simplemente no va a afrontar ese miedo y pues el trastorno va a seguir pues estando ahí, aumentándose, va a seguir teniendo bajo peso o siendo muy selectivo con sus comidas.
al no consumir ese alimento, pues baja la ansiedad que tenía, sin embargo, pues refuerza la conducta del problema, la desnutrición y el bajo peso. La exposición es una forma de enfrentarse a pensamientos negativos, tolerar, afrontar y reducir emociones negativas, necesaria para cambiar la postura y abundar los juicios negativos hacia la comida. Por medio del mecanismo de evitación es que los pacientes reducen esa ansiedad, sin embargo, la exposición tiene que ser gradual y controlada y tiene que ser específica para cada paciente. Se comienza con aquellos que pues causan menos, así sucesivamente, y se expone de manera repetitiva y estructurada, conforme se gana más confianza. Y pues en integración con lo que encontramos en el artículo, pues tanto la evaluación de expectativas como la habitación, los dos son mecanismos que apoyan a los pacientes a superar síntomas de ARFID. La exposición gradual debe ser diseñada para cada persona, así como también controlada, y se ayuda a los pacientes a enfrentar pensamientos negativos, sensaciones físicas, tolerar emociones y reducir su ansiedad. Se resalta la importancia de los programas diseñados que permitan el afrontamiento activo y que no haya fugas, o sea, que no haya evitación o escape de estos alimentos, sino que se vayan exponiendo poco a poco. Este, Asimismo, se debe tomar en cuenta el factor principal del ARFID, que es la pues, como los ya mencionados, para adaptar, pues, las exposiciones o la terapia a este factor. O sea, cuál es el factor principal o, pues, de mantenimiento del trastorno. Y pues la evidencia sugiere que la violación de expectativas y la habitación se asocian pues niveles más bajos de ansiedad. Como tercer artículo, encontramos la intervención multidisciplinaria intensiva para ARFID. Pues los trastornos alimentarios se complican no solo por cuestiones psicológicas, sino también por médicas, déficits motores y orales, dietéticas, conductas disruptivas, nutricionales, etcétera. Y pues para tratar con estos problemas interrelacionados, el Consejo de Expertos pues recomienda una intervención multidisciplinaria o interdisciplinaria. Para ello, Volker et al. Se refieren al IMI o la intervención multidisciplinaria intensiva como el estándar de atención para abordar los trastornos crónicos y graves en poblaciones pediátricas, o sea, en niños. Implica la participación de varios profesionales en una intervención intensiva en hospitales de día o entornos hospitalarios y el equipo pues incluye psicólogos, nutriólogos, médicos, patólogos del habla y del lenguaje, entre otros. En este estudio se realizó una revisión exploratoria retrospectiva para observar los beneficios del IMI y pues fue longitudinal, o sea, abarcó 5 años y pues más específicamente el IMI se basa en disminuir las experiencias aversivas asociadas como que pues a los alimentos o a la conducta alimentaria. Para ello, la intervención conductual fue el método para introducir y ampliar la ingesta oral y se utilizaron técnicas de refuerzo, persistencia de mordida, protocolos de manipulación de antecedentes o desvanecimiento de estímulos y se complementa con la terapia nutricional, con medicamentos que controlan afecciones médicas preexistentes, patólogos de la hora para evaluar la seguridad de la deglución y practicar la alimentación segura. Y se capacita a los padres tutores para interferir, para como que llevar esos beneficios de la clínica también pues al hogar. Los resultados de este estudio indican que durante los 5 años, 60 de 63 pacientes completaron la intervención y al finalizar la diversidad dietética o su variedad de alimentos mejoró con promedio de 16 alimentos nuevos. Se redujo la cantidad de insuficiencia de macronutrientes y se mejoró los comportamientos disruptivos a la hora de comer. El enfoque terapéutico pareció aceptable como para tanto los padres, los pacientes, y los hallazgos indican que la IMI es una intervención eficaz para pacientes con jóvenes con ARFID con una selectividad alimentaria grave. También han hecho estudios de metaanálisis para probar el IMI. Se ha encontrado, por ejemplo, que en los estudios el 71% de los pacientes, de 454 pacientes, lograron dejar la alimentación por sonda después de la intervención por IMI. También en otro estudio más reciente de Sharp et al. Del 2020 se informó que 81 niños pequeños, el 71 aumentó su ingesta oral y el 72 dejó de depender de la alimentación por sonda después de esta intervención multidisciplinaria intensiva. Muy bien, y para em, como que conectar con los temas desarrollados en clase, pues hemos visto que los trastornos de la conducta alimentaria son un grupo de patologías graves que pues tienen consecuencias físicas, psicológicas, sociales y para los sujetos que lo padecen, también como para los familiares. El abordaje interdisciplinario y especializado incluye al área clínica, nutricional, psicológica y psiquiátrica. Los objetivos de un tratamiento interdisciplinario es resolver un patrón alimentario saludable, abordar conflictos interpersonales, psicosociales, favorecer el apoyo familiar, los trastornos asociados clínicos, psiquiátricos, tratar complicaciones físicas y prevenir recaídas. Es decir,
como que toda la esfera del paciente, no solamente pues una esfera, porque pues no sería muy efectivo o se ha notado que no es efectivo, tienes que tratarlo con varios profesionales. Y pues bueno, también se ha visto que el hospital de día posibilita a los pacientes un tratamiento integral y multidisciplinario sin aportar en sí totalidad de su medio, o sea, como que permite a los pacientes como que no apartar en total de su social o de su casa, etcétera, y pues aún así estar en tratamiento. Favorece su autonomía y algunas de las ventajas de estos tratamientos es que se centraliza pues en un lugar las intervenciones. Como integración, la IMI, la intervención intensiva multidisciplinaria, se utiliza como el estándar de tratamiento. Bueno, estos autores lo mencionan como el estándar de tratamiento para abordar los trastornos crónicos y graves en poblaciones de niños, pero en este caso de ARFID, con una selectividad alimentaria pues muy grave y los TCA se consideran un grupo de patología pues muy grave, entonces se necesita de esta interacción interdisciplinaria y especializada en estos trastornos en específico, que pues porque hay consecuencias no solamente psicológicas, sino también físicas, nutricionales, etcétera, que necesitan de la intervención de estos profesionales y de los conocimientos de estas ciencias o de estas tecnologías. Em, para ello, se utilizan o los hospitales de día ofrecen un abordaje pues, multidisciplinario que favorece la autonomía de los pacientes y realiza intervenciones necesarias. Y ha demostrado ser efectivo para tratar casos graves de ARFID, aumentando la diversidad dietética de los pacientes y con ello mejoras en el peso y deficiencias nutricionales. Por lo tanto, se dice que pues, esta intervención es muy efectiva en estos casos de ARFID, en este estudio, sobre todo pues en poblaciones pediátricas, o sea, de niños.